Es duro seguir. Cada día, cada hora, cada vez. Con decepciones, expectativas, tantos sueños sin cumplir. Cambia, hazlo diferente. Yo lo hice porque me hicieron creer que podía, que era capaz. Ven y vívelo tú mismo. Vive tu cambio. Bueno, hace años mi padre me dijo que tuviera cuidado con lo que soñaba. Precisamente venía al hilo lo que hemos comentado antes, porque a lo mejor los sueños, si luchas por ellos, pues se pueden cumplir, ¿no? Esta charla que estamos dando hoy es un sueño que tuvo una familia de Donosti, de San Sebastián, hace años, y que hoy se está cumpliendo doblemente. Primero porque mi marido, que es Johnny Díaz, es un héroe, ha llevado un proceso de cambio, hizo una cirugía bariátrica porque tenía la enfermedad de obesidad mórbida, y junto con Dios, que para nosotros es como Dios, Víctor Valenti, pues hicieron esta intervención, ¿no? Entonces esto es un sueño cumplido gracias no solo al cirujano, al anestesista, Rafa Moncada, nutricionistas, dietistas, psiquiatras, el equipo de enfermería que te cuidan. Bueno, es brutal, ¿no? Entonces nosotros, además de cumplir ese sueño, hemos cumplido otro que, como comunicadores que somos, tanto John como yo somos unos locos de la comunicación y del marketing. Al finalizar esto dijimos, esto hay que contarlo, ¿no? Y no paramos hasta conseguir que la clínica estuvimos ofreciendo, insistiendo, seduciendo, contándoles a la clínica que esto había que contarlo. En Donosti, porque somos de aquí. Porque de verdad cuando en una familia hay un enfermo de obesidad mórbida, nunca piensas que tú puedes conseguir dar un paso así, ¿no? Siempre lo ves en los demás, en aquellos que están tocados por la varita de la suerte. Nunca piensas que tú, el enfermo o el acompañante, vais a estar ahí, ¿no? Y esto ocurre gracias a esta gente y a este equipo multidisciplinar que desde el principio, desde que cruzas la puerta, es increíble, ¿no? Desde cómo te tratan, la dignidad. Cuando cruzas esa puerta es que te quitas 10 kilos solo en la primera consulta, ¿no? Sales con una realidad palpable y hacen que te lo creas y que puedes hacerlo. Entonces, por eso, pues muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a John y a Víctor por estar hoy aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Víctor, empieza tú porque creo que hay que romper el hielo. Bueno, y nada, no te veo, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? Bueno, lo primero agradecerte esas palabras, ¿no? O sea que, bueno, son unas palabras que nacen del cariño, son unas palabras pues muy bonitas que detrás, bueno, pues tiene mucha más profundidad de lo que has dicho, ¿no? O sea, que para nosotros, recuerdo que el día de julio cuando nos vimos en la consulta, cómo empieza esta historia con John, con la familia, porque en el fondo es una familia con un problema de salud. Bueno, y cómo ver año y medio después cómo están las cosas, el agradecimiento, pues es lo que más nos llena, ¿no? A mí y a todo el equipo que está aquí. Entonces, pues estoy encantado de estar en San Sebastián de esta manera, con gente tan buena y con gente interesada en estos temas, ¿no? Yo soy una persona que llevo tiempo dedicándome a esto, con ilusión, y creo que detrás tengo un equipo muy fuerte, creo que hacemos las cosas bien, nos confundimos pero hacemos las cosas bien y creo que se puede ofrecer algo muy, muy bonito, ¿no? Y bueno, ya iremos hablando a lo que queráis, yo aquí vengo en principio, bueno, pues para todo lo que queráis, ¿no? Yo y el equipo, o sea que como veréis, nos identificaréis con unas chapitas azules. Los tenéis aquí a los tres. Luego más adelante ya os presentaré a cada uno. Y bueno, en definitiva eso, ¿no? Agradecimiento, cariño,
y encantado de estar con todos vosotros. Bueno, yo también agradecer en primer lugar a Ainhoa, que si no fuera por la ayuda de Ainhoa y de toda la familia nunca hubiese dado el paso, ¿no? Y contar, es cierto lo que decía Ainhoa, ¿no? Que en la primera consulta, porque bueno, si queréis os explico, hemos venido a contar un poco mi caso, ¿vale? Y yo os voy a explicar desde mi punto de vista cómo lo he vivido, cómo lo he sufrido y el cambio, ¿no? Sobre todo. Y lo cierto es que hay una fase en la vida que a mí me duró 30 años. Intenté 10.950 veces ponerme a dieta. A las 8 de la mañana cada día cuando me levantaba tenía remordimientos de conciencia y a las 9 me estaba comiendo un bocadillo. Con lo cual era un problema. Entonces, claro, pues después de 30 años de frustraciones, ¿vale? O sea, porque lo primero que siente uno es que se frustra él mismo, pero luego aparte implica a mucha gente, ¿no? A todos los que tienes alrededor. Entonces el sentimiento de culpabilidad que uno tiene por frustrar al resto de la gente que espera cosas de ti es terrible. O sea, es bestial, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues uno hasta que no llega el momento de asimilar o de reconocer que tiene un problema, pues yo lo equiparo con el alcoholismo o con otros, bueno, pues con la droga o tal, ¿no? Y hasta que uno no reconoce que tiene ese problema, o sea, no puede dar el paso, ¿vale? Entonces yo hice peregrinaciones por centros médicos, peregriné por dietistas, intenté 100.000 veces adelgazar y no lo conseguí, nunca pude hacerlo. Hasta que entré un día en la consulta del doctor Valenti, estaba Víctor y estaba Rafa en la consulta, recuerdo. Yo ya estuve con otros médicos que hacen estas intervenciones en otros sitios y tuve sensaciones malísimas. O sea, realmente tuve sensaciones malas. O sea, no es por vender la clínica, ¿no? Sino que no consiguieron transmitirme que tenía un problema y lo que consiguieron transmitirme en la consulta con Víctor y con Rafa. Entonces, una vez de que Ainhoa tiene toda la razón de cuando llegamos a la consulta y el primer día que estuvimos en la consulta, hubo dos cosas muy importantes, ¿no? Una es, no te sientas culpable, no eres un calamidad, no eres un desgraciado, o sea, no es un tema de fuerza de voluntad, o sea, no es que te falte fuerza de voluntad, o sea, porque yo le dije, mira, cuando se repartió la fuerza de voluntad yo no estaba, y dijo, no, eso no es cierto, ¿vale? O sea, no es un problema, ni de fuerza de voluntad, ni de nada de lo que te piensas. Es un problema médico, es una enfermedad y hay un momento en la vida donde este problema solamente tiene solución si se aborda desde la cirugía, ¿vale? Con lo cual ahí empecé a entender y no me puedo, tampoco soy médico, pero bueno, pues me preocupé mucho de saber de qué se trataba, lo explicaron muy bien y las famosas X-A's, en la boca del estómago, que mandan los mensajes erróneos al cerebro, que algunos que están aquí se sentirán identificados conmigo, era capaz de comer y a los 20 minutos volver a comer. ¿Por qué? Pues porque había ya una enfermedad dentro de mí que lo que hacía era mandar mensajes erróneos al cerebro. Entonces me explican científicamente o médicamente este problema, acompañado de otro, ¿vale? Y entonces, bueno, pues logras entender y te dicen la solución pasa por una intervención quirúrgica, porque tú, por mucho que intentes adelgazar, hay un momento en la vida que no se sabe cuándo ocurre, pero en la obesidad mórbida, en estos momentos, la única solución es la intervención, ¿vale? Entonces yo ahí sí que perdí ya 10 kilos, me di cuenta de que tenía un problema, que era un enfermo y que no era un desgraciado, que me faltaba voluntad para afrontar este reto. Aparte de todo, era hipocondríaco. O sea, a mí me consiguieron hacer una analítica atado a una camilla en la UBI. O sea, no podía. O sea, era una cosa enfermiza. Y entonces ese fue uno de los factores donde es como el clic de apagar y encender, ¿no? O sea, es un conector, un switch, ¿no? Que de repente, ¡plac!, y ha llegado. Eso es eso. Y eso acompañado, sobre todo, de unas personas increíbles, con una empatía y con o sea, el trato que recibimos, Ainhoa y yo me acuerdo que salimos llorando los dos, fue como, o sea, hemos encontrado
o sea, unas personas que es que no las hemos conocido en ningún sitio del mundo, o sea, que nos estaban dando un cariño y nos estaban dando tanto en la primera visita sin conocernos de nada, que fue como, bueno, acabamos de ver a Dios, ¿no? Y bueno, pues ahí empieza el cambio, ahí empieza el primer paso. Bueno, Jon aquí ha dicho muchas cosas que resumen lo que es la vida de muchas personas, ¿no? Como Jon. Yo me quedaría con 3 mensajes de lo que has dicho, Jon. El primero, y efectivamente lo mismo que me lo dices tú, nos lo comenta mucha gente en la consulta. Esto no es un problema de falta de voluntad, no es un problema de que no seas capaz, es una enfermedad. La obesidad es una enfermedad. Y es una enfermedad que tiene muchas causas. Tiene que ver con la genética, tiene que ver con los factores ambientales, tiene que ver con el tipo de vida que llevamos estresante que nos lleva a la ansiedad y la ansiedad nos lleva a comer. Y decir, reducir, pensar que no somos capaces de vencer la obesidad porque no puedo llevar una dieta es limitar mucho nuestra capacidad y pensar que somos muy poca cosa, y eso no es así. Y las enfermedades se tratan médicamente. Lo mismo que un cáncer se trata con quimioterapia, radioterapia, cirugía, la obesidad se trata con dieta, ejercicio y cirugía también. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje, de lo que decías también, Jon, sería este. Llega un momento dado que una persona está cansada de luchar por ser uno más en la población, porque siempre está señalado. Porque vas en un autobús y, lo habéis visto en la campaña del vídeo, en 50 segundos se expresa perfectamente lo que es la vivencia, ¿no? Ellos lo conocen mejor que yo. Pues esa sensación, mentalmente nos hemos hecho como, ya esto es lo que me toca para el resto de mi vida, y no es así. No es así. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hablaremos más adelante de la cirugía, porque la cirugía, lógicamente, cuando nos hablan de cirugía, todos nos dan miedo. Yo vivo en el quirófano. Yo soy una rata de quirófano, me gusta mucho el quirófano, pero me da miedo si me tienen que intervenir también. Bueno, pues hablaremos también de cómo hay que afrontar una cirugía, porque las cosas van muy bien. Pues cuando una persona, como decía, lleva años, tropecientos años luchando y va viendo que pierde peso, pero vuelve a ganar, y vuelve a perder con otra dieta, pero vuelve a ganar, el efecto yo-yo que se llama, y van pasando los años y está luchando y sigue aumentando de peso, y junto con eso va percibiendo que su calidad de vida disminuye, que no se puede agachar con comodidad, que no puede caminar, que la tensión se dispara, que empieza a tomar medicación. Es el momento de pensar, bueno, es el momento de hacer la cirugía. Y de esto también hablaremos un poquitín más. Y el tercer mensaje también me gustaría, así de inicio, comentar es el siguiente. ¿Por qué se opera tanto, no? Porque habréis leído, habréis visto, se opera muchísimo. También hay que saber, hay que tener cuidado donde se opera la gente, ¿no? Pero se opera mucho la gente porque funciona, porque cambia la vida, porque lo que veis en Jon no es una excepción. Porque para mí, que yo hago cirugía esofagogástrica, cirugía de la obesidad, lógicamente, pero los pacientes más agradecidos son la gente como Jon, son gente que cambia la vida. Cuando un paciente yo lo opero de un cáncer de estómago, sé que voy a tener que estar siempre detrás y esa persona va a estar con el miedo de que vuelva a aparecer el cáncer. Y se vive con miedo. Cuando una persona se lo opera de obesidad, es otra persona. Es otra persona. Y cuando vienen a la consulta, a las revisiones, pues para mí, pues esto que decía Ainhoa es lo que más nos llena, ¿no? Y basta que una persona como yo y el equipo, ¿no?, nos encontremos en el día a día, basta para que sigamos trabajando así hasta que se acabe nuestra carrera profesional, ¿no? Entonces, gracias a Dios esto ocurre mucho más, ¿no? Y por eso seguimos en esto. Y esto sería un poco el resumen así de inicio, ¿no? Esto es una enfermedad, hay que tratarla médicamente, se pueden hacer muchas cosas, la cirugía en equipos bien hechos funciona muy bien, y lo que veis una persona contenta no es una excepción. No es una excepción. No, es cierto. Yo, por destacar también, por entrar un poco más en materia y seguir hablando de mi experiencia, aparte de lo que recibimos como calidad humana y como tratamiento humano, que no lo hemos visto en ningún sitio del mundo, yo hay una cosa en la que discrepo. O sea, a mí ya no me da miedo operarme. O sea, no me da miedo ir al quirófano. Y gran culpa de ello lo tiene la evolución en medicina el doctor Rafa,
Yo era hipocondríaco, yo no me podía hacer una analítica y te garantizo que, bueno, pues que ahora tuve un percance por ahí. He estado haciéndome una revisión últimamente, me han hecho otra gastroscopia y, bueno, pues la verdad es que la gastroscopia es lo más maravilloso que me han hecho en mi vida. No, de verdad, o sea, yo era hipocondríaco, o sea, una gastroscopia, el famoso Propofol, que si no lo digo reviento, bueno, pues ya no es lo mismo, ¿no? O sea, hacerte una gastroscopia con Propofol, o sea, que es una sedación que dices, John, y dices, no, dejarme tranquilo que estoy a gusto dormido, no. Y dice, no, venga, ya qué, y ya te la han hecho, ¿vale? O sea, es increíble. Lo mismo que cuando me intervinieron, ¿vale? Porque antes de esto hay unas pruebas y tal, y cuando me intervinieron también, pues bueno, pues tuve la gran suerte. Yo solamente les pedí que quería verles en el quirófano, a Rafa y a Víctor. Y estaban en el quirófano, ¿vale? Yo no me enteré de nada. Es cierto que si yo tenía otras patologías, ¿vale? Como generalmente en la obesidad mórbida aparecen estas patologías, pues tuve que estar ingresado una temporada antes pues para dejar unos hábitos que fumaba, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que después de la intervención pues he superado un montón de miedos y me di cuenta de que esto era. Pues ojalá lo hubiese hecho hace 20 años. Y lo cierto es que ahí sí que hay un momento muy importante, que es el postoperatorio, ¿eh? O sea, el previo es uno peregrina, uno se tortura, se machaca, sufre, las miradas, vas a una terraza y no te puedes sentar, o sea, todos los problemas que habéis visto en el vídeo y muchos más que por dignidad humana no vamos a entrar a contarlos, pero la gente que lo ha sufrido, yo no he sido de los extremos, pero tengo amigos que han sido todavía peor y por dignidad humana no creo que hace falta que comentarlos. Pero sí es cierto que hay un momento después de la intervención que es muy importante y es el momento donde tu cerebro sigue funcionando como hace 2 días y el cuerpo no. Y entonces, claro, eso a mí me costó. La verdad es que me costó mucho, ¿no? Yo salí de la intervención y me acuerdo que a los 2 días de la intervención estaba paseando en la Concha. O sea, estaba andando en la Concha, me encontré con mis suegros, me encontré con amigos como Michel Ezquiada. Y sí es cierto que fue algo increíble, ¿no? O sea, verme paseando los 2 días de una intervención de este calibre, cuando no pensaba que me podía intervenir nunca, pues fue como algo increíble, algo divino, ¿no? Pero hay que ser realistas y el cerebro funciona a una velocidad y tu cuerpo a otra. Es decir, yo empecé tomando un poco de agua y podía beber la mitad de ese vaso de agua como mucho, a comer medio yogur, después un yogur, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cerebro, hasta que se equilibra a la nueva vida, a la nueva forma de comer, pues hay un momento de adaptación, ¿no? Un momento de adaptación que no es fácil, que no es duro. Generalmente todos los que tenemos o hemos tenido obesidad mórbida siempre hay una cosa que se llama ansiedad, que está como siempre como muy ligada, ¿no? A esta enfermedad. Y entonces, bueno, pues la ansiedad hay que tratarla también. Entonces yo recuerdo que salí de la intervención y empecé a hacer una vida normal, relativamente normal, no muy normal, pero me costó equilibrar, y todavía estoy en proceso, de equilibrar lo que mi cerebro hacía antes de la intervención hasta que consigues equilibrar con lo que el cuerpo te permite hacer, ¿no? Y me dio por pescar. O sea, porque me sentaba a la mesa y como no podía comer, yo decía, ¿pero qué hago aquí? O sea, para tomarme medio vaso de agua, ya he acabado o un yogur, ya he acabado mi cena, ¿no? Me voy. O sea, no, ¿para qué me siento? O sea, son momentos duros, o sea, no es fantástico todo, ¿vale? Lo que sí es increíble y alucinante es cómo ha avanzado la medicina en este sentido, pero lo que sí es cierto es que es gracias a que hay un equipo detrás impresionante, al doctor Sarrais, que no está hoy aquí, pero que tiene un mérito impresionante, ¿vale? Y sobre todo también al equipo humano que te apoya en el posoperatorio. Y sobre todo es muy gratificante porque vas viendo el resultado, es decir, o sea, como no comes, ¿no? O sea, vas viendo el resultado y vas teniendo, vas recuperando la autoestima, eso de entrada.
¿vale? Porque podíamos hablar aquí de 1000 problemas, de cómo uno llega con la autoestima por el suelo y va recuperando la ilusión, va recuperando, te empieza a valer la ropa. Yo me acuerdo que empecé a ir al Decathlon y me valía la ropa del Decathlon. Y Ainhoa me dijo, joder, es que pareces ya un montañero, solo vistes de Decathlon. Me compraba todo lo que había en el Decathlon. O sea, todo. Me compré un equipo de pesca, me compraba cañas y me iba a pescar. Porque como no... Hay una cosa importante también, ¿eh? O sea, en este proceso, yo, cuando me marchaba a pescar, también me iba porque necesitaba reencontrarme a mí mismo, ¿vale? O sea, es como que tienes que reconciliarte contigo después de estar 40 años haciendo... no sé, imaginaros que llevas 40 años andando con la pierna derecha solamente y de repente te dicen, ahora tienes que andar con la izquierda. Y dices, buf, ¿no? Entonces, claro, eso tiene un proceso. Y ese proceso yo creo que es muy importante que decirlo y que uno sea consciente también de que, claro, de que ese proceso es un proceso que uno tiene que estar... Yo me iba a pescar para estar conmigo mismo y para mentalizarme de mi nueva situación, de mi nueva etapa en la vida, ¿vale? Y me vino muy bien. Y la verdad es que, bueno, pues que ahí también el proceso también estaba apoyado desde el punto de vista psiquiátrico con el doctor Sarrais. Llamadas de Víctor, de Rafa, me acuerdo que vinieron todos invitados, les dije... Yo cuando salí del hospital les dije, en esa época hacíamos el Festival de Cine de San Sebastián en la empresa nuestra, hacíamos el festival de la clausura. Y les decía a todos, porque yo estuve 20 y tantos días ingresado, entonces vino a visitarme un amigo, Michel Ezquiaga, y me dijo, o te mandan de la clínica o te llevas la cuenta. Y yo dije, tuve un momento donde Víctor me dijo, no topero. Sí. Hubo un momento muy crítico, yo ingresé para dejar de fumar y fue lo único que hice bien, dejar de fumar. O sea, no fumaba. Pero también a la vez, para la intervención, como el hígado, bueno, esos son temas científicos y médicos que lo explicará él, pero bueno, pues para llegar a la intervención en condiciones por lo menos menos malas, el hígado, para rebajar esta inflamación recubierta de grasa, que se le llama y tal, bueno, pues estuve como unas semanas... después de ingresar, bueno, hay una anécdota muy buena, que yo ingresé un viernes, era julio y era San Fermines. Yo tenía una cena en Pamplona con amigos que hacíamos todos los años, ¿vale? Y bueno, pues llegamos un viernes, pasó el fin de semana y bueno, pues tenía una dieta blanda, ordenada por Víctor, y el lunes apareció el equipo. Y me dijeron, ¿qué tal, John? ¿Cómo lo llevas? Y dije, pues muy bien, la verdad es que muy bien. Me han traído una Coca-Cola Light para merendar. Me dijo, pues es lo último que vas a tomar. Ya no vas a comer en un par de semanas, vamos a hacer un tratamiento para, ¿vale? A base de, bueno, pues de unas especie de papillas, ¿vale? Y fue duro, fue duro. Me escapé. Me fui a la cafetería y me compré un pincho. Equiparable a los yonkis, ¿vale? O sea, yo era un yonki de la comida. Entonces me salió bien la primera vez. Yo pensé que me había salido bien. Pensé que había engañado a Ainhoa, que Ainhoa estuvo 24 horas al día, todos los días al lado mío, pero se le olvidó un detalle, quitarme el dinero. Entonces yo en la ropa que tenía en el armario de mi habitación tenía dinero. Entonces un día dije, me voy a la cafetería. Me dijeron, ¿dónde vas? Y dije, andar. Me bajé a la cafetería. Le dije, dame un pincho rápido. Y me comí un pincho. Y dije, joder, qué maravilla. Y me ha salido bien, además. Claro, como era diabético, en cuanto subí, me llevaron un control bestial y me hicieron la prueba y me dijeron, ¿qué has hecho? Y dije, nada. Y, ¿cómo que nada? ¿Has hecho algo? Vale. Me volví a escapar. Ya tenían mi fotografía en la cafetería. Me dijeron, no, perdone, señor, un momento. Cuando dije, no, dame rápido el pincho, por favor. Y me dijo, no, un momento, ahora vengo. Se fue a la cocina y vino otra señorita y me dijo, perdone, pero tenemos órdenes del doctor Valenti de que no le podemos vender nada. Me entró la risa, me sentí como un yonki y entonces, bueno, pues me marché a la habitación.
El caso es que a los días de hacerlo bien y estar, bueno, iba a hacer gimnasia, iba al gimnasio, pues a los días me dio como una especie de bajón que les da a todo el mundo que tiene adicciones, y Ainhoa se tuvo que volver a Donosti a hacer un tema de la empresa, y dije, esta es la mía, me voy a andar. Salí a la calle, como sabía que en la cafetería no me iban a vender nada, y me tomé una Coca-Cola y una ensalada. Y dije, es que si me quedo en la camilla, o sea, si yo muero en la intervención, qué triste, joder, pues por lo menos voy a comerme una ensalada y una Coca-Cola, mi última Coca-Cola, ¿no? Entonces llegué y me volvieron a hacer las pruebas, aquí nuestra amiga. Me dijeron, ¿qué has hecho? Y digo, nada, andar. Y me dicen, mira, vamos a ver, o sea, esto es increíble, o sea, impresionante, te ha subido el azúcar, o sea, es imposible, ¿qué has hecho? Y dije, no, mira, me he comido una ensalada y una Coca-Cola. Entonces se montó la de Dios, o sea, se montó la de Dios y hubo un gabinete de crisis. Me acuerdo que Víctor vino, bueno, Ainhoa, el gran disgusto de la vida, Víctor y Rafa y Ainhoa conspiraban contra mí, a mis espaldas. Y vinieron y Víctor por primera vez en la vida se puso muy serio y me dijo, no te intervengo. O sea, serio en el sentido de, Jon, no te intervengo. No puedo intervenirte. Y entonces me explicó por qué, ¿vale? Entonces me dijo, o lo haces bien, te voy a dar una oportunidad. Si lo haces bien de aquí a lunes, que nos quedaba poco tiempo para la intervención, te opero, si no, es mejor que te vayas a casa. Y bueno, pues lo cumplí, ¿vale? Con eso os quiero decir que funcionamos, o sea, nuestra mente es, o sea, en la obesidad es equiparable a la gente que tiene problemas de alcoholismo, otras, ¿no? Y que el compromiso por parte de la clínica y del equipo, en este caso, pues era de una implicación tan grande y tan bestia que, bueno, pues que supieron detectar hasta estas, ¿no? Escapadas mías y demás. Pero bueno. Ahora, ¿por qué me puse serio? Claro, esto hay que explicarlo, ¿no? Bueno, se entiende fácilmente, pero cualquier persona que está pensando en operarse tiene que entender que la cirugía funciona, pero la cirugía no es un milagro, es me opero y me abandono. La cirugía tiene unos requerimientos y esos requerimientos son dos. Cuando una persona lo operamos para que pueda volver a hacer unos hábitos de vida saludables en lo que es la alimentación y ejercicio. En el previo, en el ingreso de Jon, habitualmente las personas que operamos no ingresan como Jon. La persona que se opera ingresa la tarde anterior y ya está, no tiene más. En el caso de Jon tenemos que tratar otras cosas. Entonces, en el caso de una persona que vemos que en el preoperatorio no está capacitada para realizar esos cambios en los hábitos de vida, sabemos que esa cirugía va a tener menor resultado. Yo a la gente que lo opero le digo, ahora mismo te vas a llevar una joya y cada uno le saca el partido que le saca. Uno le sacan 10, otros 8, otros 7. Y depende muy mucho de cómo incorpore los nuevos hábitos. Y entonces es cuando uno se pregunta, ya, esto es fácil, ¿no? Esto lo dices fácil, pero ¿yo cómo lo voy a hacerlo? Y es entonces cuando viene esta explicación científica que creo que es muy importante que la conozcáis. Detrás de los cambios anatómicos que nosotros hacemos en el tubo digestivo cuando hacemos la cirugía, esto aprovecho para decir es cirugía de pequeñas incisiones. ¿Por qué yo al día siguiente estaba, y a los 2 días, por ahí a los 2 días estaba en la Concha? Porque es una cirugía que el posoperatorio es rápido, no duele. Y la gente enseguida vuelve a la vida ordinaria. Pues detrás de los cambios anatómicos que hacemos nosotros en el tubo digestivo, y ahí hay distintos tipos de cirugías que si queréis luego me preguntáis y hablamos con detalle, lo que queráis. Sobre todo, y es por lo que funciona la cirugía, hay cambios hormonales. Todo lo que tiene que ver con la saciedad, con el apetito, con el metabolismo, lo tenemos todo controlado aquí, en una zona del cerebro que es el hipotálamo, y esa zona es lo que controla todo. Esto que hablaba Jon de la ansiedad, del después el equilibrar, etc., eso es, lógicamente, como todo en la vida, todo está controlado aquí. Bueno, actualmente en el cerebro no podemos actuar para tratar esta enfermedad. Ni los neurocirujanos compañeros nuestros tienen planteado eso, porque cuando se toca esa zona por otros problemas, los resultados no son buenos.
Pero tocamos el segundo cerebro, que es el tubo digestivo. El tubo digestivo está lleno de una cantidad numerosísima de hormonas que van continuamente a esta parte del cerebro y controlan esto que os estoy diciendo. Con los cambios anatómicos que hacemos en el tubo digestivo con la cirugía se producen cambios hormonales. Y esos cambios hormonales hacen que después se pueda llevar una vida más sencilla o que seguir una dieta sea sencillo y que a la vez que uno va perdiendo peso, hacer ejercicio, caminar, pasear sea sencillo. Entonces, ahí está la clave. Ahí está la clave de la cirugía. La cirugía tiene muchas cosas. Es una cirugía rápida, mínimamente invasiva, poco dolorosa, ingreso rápido. Pero ¿por qué funciona? Es porque detrás de los cambios que hacemos en el tubo digestivo hay cambios hormonales que van al cerebro y cambian esas señales y van cambiando. Y eso es lo que nos dice la gente. Una persona antes de operarse se toma un vaso y se lo toma de un trago normal. Esta mañana al equipo hemos operado 2 personas, como John, 2 personas. Mañana, yo las he visto esta tarde antes de venir, mañana cuando empiecen a tomar ya la alimentación con la nutricionista, lo primero que les llamará la atención es que no tienen apetito y que cuando vean el vaso, el yogur, lo que les toca, no tienen apetito. No han perdido nada de peso. Lo único que hemos hecho hasta el momento son cambios anatómicos, pero ya están las hormonas funcionando, pum, 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 pum. Ya están mandándonos señales al cerebro de decir, para. Y esto es una situación que al principio cuesta un poco, que hay gente, lo que decía John cuando expresa, no podía comer. Si hasta ahora cada 20 minutos comía y ahora, bueno, hay que ir adaptándose y para eso está el equipazo que tengo, que va poquito a poco enseñando. Y eso es un proceso que se hace. Y pasa el primer día y se dan cuenta que han seguido las indicaciones de nutrición con facilidad, que se han levantado, que están moviéndose, que se les ha quitado la vía y que no tienen hambre y que se quedan saciados. ¿Entendéis lo que voy explicando, no? Se va produciendo un cambio brutal en la fisiología del organismo y es como si tienes un ordenador y empiezas de cero, ¿no? Pues reseteas todo el organismo, reseteas todas las hormonas y empiezas. Y de eso hay que sacar partido. De eso hay que sacar partido en los meses siguientes, que son los importantes, que es cuando hay que ir adaptando estas cosas. Es así de sencillo. Es muy importante el apoyo familiar. En este caso, pues Ainhoa estuvo siempre detrás y por eso decía también John que estábamos aliados con Ainhoa, claro. El apoyo familiar es fundamental. Pero no desde en el posoperatorio, sino ya antes, en la decisión quirúrgica. Bueno, se producen muchos cambios, ¿no? Y esos cambios hay que ir poquito a poco adaptándolos. En los centros que tenemos volumen de pacientes, en los centros que tenemos experiencia en esto, pues los equipos están muy formados, ¿no? Y el éxito está garantizado. Entonces, bueno, pensar en estas cosas, ¿no? Cirugía rápida, no tengo por qué continuar así, la obesidad es una enfermedad, necesito cambiar mi calidad de vida, tengo que estar más sano, yo quiero ser uno más del montón, no quiero que me señalen, quiero volver a hacer ejercicio, quiero volver a esquiar como ha esquiado yo otra vez, quiero volver a tener vida social, ¿no? Una serie de cosas que uno mentalmente las ha apartado porque le puede los años de intento de lucha y eso hay que borrarlo, ¿no? Uno no tiene por qué vivir así. Para eso está la medicina, para eso está la ciencia, ¿no? Para eso estamos los médicos. Bueno, yo una vez comentado lo que ha sido mi experiencia y que creo que por lo que venimos leyendo últimamente y que nos vamos interesando por estas cosas, hay un vídeo que te pasé el otro día que es súper curioso, que a lo mejor se podría tratar o solamente un anecdótico, ¿vale? O sea, es que el ser humano tiene un 85% de la parte irracional, ¿no? El subconsciente y el 15% racional, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que todos los que tenemos o hemos tenido obesidad mórbida nos engañamos, nos mentimos, nos hacemos trampas, ¿vale? Es curioso, pero es que nos engañamos permanentemente. Entonces, es un tema que también, o sea, la gran importancia psiquiátrica en ese sentido es porque estamos acostumbrados a ponernos trampas a nuestro cerebro para conseguir los objetivos que nosotros queremos conseguir, que al final es comer. Con lo cual, eso, como bien ha explicado Víctor, una vez que te intervienen desaparece y dices, uy. Por eso yo el desfase entre lo que venía haciendo toda mi vida y lo que de repente no tengo hambre, o sea, y no me atrae y no quiero, o sea, o no, ese punto es
muy importante, ¿no? Y la ayuda psicológica en ese sentido yo creo que es también un tema a valorarlo y ha sido una de mis luchas, ¿no? Y por lo demás, sí que deciros que, bueno, pues que el equipo y las personas para nosotros han sido todo y que la intervención, bueno, yo me toca hacer una revisión ahora y voy encantado. Voy encantado porque sé que va a estar Rafa con el propofol preparado es increíble, pero es que es, no sé, son cosas, está Agus, nuestro amigo Agus de Tecnalia, que también trabajan un poco en el tema este de innovación, research, en temas de salud, en temas de tal, y él, supongo que después intervendrá en algo, o le pediremos que intervenga también. Os puedo decir cómo está avanzando la ciencia y la tecnología en todo esto, ¿vale? Y en la medicina lo que han avanzado es algo increíble. No puedo dejar de hablar de otras áreas de la clínica que han pasado. Mi familia somos abonados, tenemos un precio especial porque toda la familia hemos pasado por allí. Mi madre, mi hermana está operada de un tumor cerebral en la clínica universitaria, le han dado la vida. A mi madre le han alargado la vida 25 años. Menos. Y lo que sí os puedo decir es que entre lo que yo he encontrado en la peregrinación que hice entre los diferentes hospitales o diferentes personas que intervienen de esto, que también está como muy de moda, ¿vale? Es el único lugar donde nos hemos encontrado con la seguridad, donde nos hemos encontrado cómodos y hemos tenido la garantía y las ganas de llevarlo a cabo. No, también es cierto que en caso de que haya una complicación, claro, la clínica universitaria es increíble todo lo que tiene en eso. O sea, estás en el quirófano y es que hay vamos, o sea, eso es como la NASA, ¿no? Y Agus, que sabe un poco de temas de envejecimiento y de robótica y demás también, pues bueno, pues luego ya le vamos a pedir que intervenga también un poco para que os dé un poco idea de cómo están avanzando las cosas en esto. Yo era hipocondríaco, no me podía hacer una analítica, me he intervenido y estoy encantado. Sí, hay que quitar el miedo a la cirugía, lo que decíamos un poco antes, ¿no? Aprovechando lo que comentabas. Por ejemplo, cuando pensáis, tenéis un familiar que se va a operar de una vesícula, pues dicen, pues me tengo que operar de la vesícula. Bueno, pues vamos a quirófano, pero en principio lo tomáis con normalidad, porque es una intervención frecuente, porque es un ingreso rápido y las cosas van bien. Pues ¿sabéis cuál es el índice de complicaciones en los centros de excelencia al cual pertenezco de cirugía bariátrica de que se complique un paciente? Y fijaros qué pacientes hemos operado, y mucho peores que yo, ¿eh? ¿Cuál es el porcentaje de que haya una complicación? Pues el mismo que cuando una persona se opera una vesícula. Esto es importante conocerlo, ¿no? Porque lo que os decía antes, ¿no? Quirófano, cirugía, tranquilidad. Hay equipos bien formados. Luego os presentaré el equipo, insisto. Gente que sabe lo que está tratando. Gente con años de experiencia. En España el volumen de cirugías está aumentando de modo exponencial, pero no solo por la necesidad de la población, sino por algunos resultados. Hace años esto era otra cosa. Ahora mismo los métodos que tenemos, los equipos, etcétera, pues todo ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo. De entre las cosas también que decía John interesantes, por ir cerrando algunos cabos, quizá me vais a permitir que os vaya presentando al equipo, porque yo estoy seguro de lo que estáis escuchando os sugieren, tenéis preguntas, cosas que podéis hacer. Pero para que veáis quién es cada persona y qué hace cada persona en un equipo de estos. Aquí me veis a mí, me tengo que sentar yo, pero bueno, detrás hay un equipazo, ¿no? Esta primera persona que está aquí, que es el doctor Moncada, Rafael Moncada. Este es el anestesista. 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 El señor Propofol. El señor Propofol. Me preocupa un poco el cariño que le has cogido. A mí también, a mí también. Bueno, Rafa es una persona, hemos crecido juntos. Cuando nos vemos en quirófano, sin que hablemos, ya sabemos lo que queremos, ya sabemos lo que buscamos. Es un tipo resolutivo como ninguno, cercano a la gente. Yo no opero si no está Rafa. Y Rafa siempre está, entonces, bueno, esto es importante conocerlo. Yo tampoco me hubiera operado, ¿eh? Si no le veo a Rafa en el quirófano contigo, no me hubiese intervenido. Es una persona formada también específica.
es una persona formada específicamente también en esta área y bueno, pues es un crack, es un crack. Entonces, cualquier cosa que queráis saber pues de la anestesia, cómo funciona el despertar, la gente dice las náuseas, los vómitos, bueno, pues... Exactamente. Muy bien. La siguiente persona es Elena Martín. Entonces, Elena es una enfermera única. Elena es única, ya la veis, ¿no? Elena es una enfermera con doble titulación. Ella es enfermera y además es nutricionista. Con lo cual, tiene un conocimiento amplio de lo que supone este tipo de patología. Elena es una persona muy cercana también a los pacientes, cariñosa, y eso te lo digo a ti, Elena, aquí delante. Me llama la atención habitualmente cuando hablamos de los médicos que somos los que aportamos la parte científica, pues cómo Elena se implica como la que más en toda la parte científica, cómo quiere investigar, cómo quiere publicar, cómo quiere hacer cosas. Un encanto de mujer. Y el doctor Landecho, aquí donde lo tenéis. Bueno, pues en todos los equipos hay una persona, los cirujanos siempre se ha dicho que somos las personas que menos pensamos, que somos los más prácticos, pero siempre en todos los equipos hay una persona que da ese soporte médico, esa ciencia, ese hacer las cosas bien, ese seguir las guías, ese, bueno, estar haciendo las cosas bien. Por un lado, Manu, el doctor Landecho es Manuel Landecho, pues le llamamos Manu. Esta sería una persona pues, muy importante para todo eso. Pero por supuesto que también, lo mismo que he dicho de las otras dos personas, de ese trato, ¿no? Esa cercanía, ¿no? Que John comenta también, pues exactamente igual pasa con John, ¿no? O sea, que decir que con Manu, perdón. Manu tiene esa capacidad de también liberar a la persona de los problemas, quitarle ese sufrimiento, da mucha cercanía y, bueno, pues es una persona más que indispensable en el equipo. Detrás hay más personas, ¿no? Aquí no podemos venir todos, pero, bueno, pues con esto quiero deciros que no solo la cirugía avanza, sino que cada una de las personas que compone el equipo hace que la suma de todo sea el éxito, ¿no? Entonces, hay centros donde los cirujanos son fabulosos, pero no hay un equipo detrás que ayude, que soporte. Bueno, pues estas cosas cuando uno las plantea tiene que haber un sitio donde el equipo que le vaya a intervenir, pues, como dice yo, ¿no? Tenga todos los medios, esté capacitado y las personas le den esa confianza, ¿no? Bueno, este es el equipazo que tengo, ¿no? Para lo que queráis también preguntarles, pues aquí están. Yo le hice una pregunta a Rafa y le dije, Rafa, yo los topicazos, ¿no? Que uno tiene, y si me quedo en la mesa, ¿no? Me dijo, tranquilo, en la mesa no se queda nadie. En la mesa no se queda nadie porque tenemos máquinas, te rehabilitamos, o sea, te ponemos artificialmente. Estate tranquilo, no pasa, eso no pasa. Y dije, ¿ah? Y cuando se dice lo de se quedó en la mesa y tal, me dice, no, el problema es que cuando vuelves, el regresar, cuando te quitan la... ¿no? Me lo explicó Rafa. Cuando te quitan la ventilación artificial, que no te enteras, o sea, yo no me enteré de nada, tienes que tener la capacidad de regresar, ¿no? Y de volver, ¿no? Por eso, desgraciadamente, hoy iba a venir un paciente que llevaba en lista de espera en la residencia sanitaria, ¿y no a cuánto tiempo llevaba? Bueno, pues ha fallecido hace 2 semanas, del antiguo. Y realmente me preocupa, ¿no? O sea, yo he estado en esa situación, en esos puntos límites, y dices, es que el miedo te tiene que dar el estar así, no el pasar, ¿no? A cambiar. O sea, tienes que tener miedo a tu estado de salud actual, no a la intervención. Porque es muchísimo más peligroso estar con una obesidad mórbida y con todas sus, bueno, pues con todo lo que eso lleva asociado, que pasar por el quirófano. Y además, yo os puedo garantizar que siendo hipocondríaco y siendo un miedoso impresionante, me pueden operar de lo que quieran. Porque vamos, o sea, no me enteré de nada y no tuve ni náuseas, ni despertar. El despertar fue maravilloso. Entré, me acuerdo, en la habitación así con los brazos en alto, monté alguna que otra también, pero fue maravilloso, o sea, y no es por nada, pero fue así, la experiencia mía ha sido así. Entonces... Bueno, también, John, hay que decir que la anestesia también ha cambiado mucho en poco tiempo. Ahora es mucho más segura. Tenemos fármacos que son más eficaces, un efecto más corto, más mesurables, que los podemos modificar
más fácilmente y todo en quirófano se hace más predecible. Entonces esa predecibilidad, por llamarlo de alguna manera, da la seguridad, ¿no? Y nos da la seguridad de que sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces cada vez hacemos más cosas pues un poco que antes eran casi, bueno, no imposibles pero muy difíciles de conseguir, ahora es más fácil. Esa facilidad pues da seguridad. Es lo que decía yo, pues hay mucho mito respecto a la anestesia y todo el mundo tiene mucho respeto a la anestesia, que no es malo, es como el mar, ¿no? Pues no conviene perderle el respeto nunca al mar, pero ahora las cosas son mucho más fáciles. Y luego si además, pues como han comentado ya el doctor Valentín, pues tienes un equipo detrás, el doctor Landecho, que te aporta el preoperatorio y el posoperatorio que sigue finalmente al paciente. Tu momento de la anestesia es muy concreto, pero llevas mucho acumulado, ¿no? Ya tienes más seguridad. No solo por los fármacos, los aparatos que utilizamos en el quirófano de anestesia, los más seguros también. Y bueno, yo creo que luego la sensación uno cuando se despierta es que efectivamente pues no se lo creía porque tenía unas expectativas muy terroríficas, ¿no? Entonces cuando se despierta dice, ya, ¿de verdad? Pues sí, de verdad sí, ya está operado, ¿no? Y si luego tienes pues un cirujano que acaricia las vísceras y que hace las cosas rápido y bien, pues el despertar también es mucho mejor. Y luego, bueno, pues nada, a Elena ya te han presentado, pero luego los cuidados amorosos de la enfermera, pues la verdad es que sí, las cosas son un poco, llevan con unas expectativas un poco más oscuras, más lúgubres y es más fácil al final. Si me dejáis voy a abrir el turno de preguntas. Que me parece que hay una cosa que es importante y no hemos comentado nada acerca de la diabetes. En nuestro caso había una diabetes galopante, ¿no? de 300 diarios. Sin datos. Bueno, perdón. Bueno, que un poco problemático, ¿no? Y cómo eso de repente pasa a no existir. ¿Podríais explicarlo? Sí, vamos a hablar mucho de la diabetes. Yo voy a decir una cosa, pero voy a ceder la palabra al doctor Landecho, a Manu Landecho. La cirugía de la obesidad, la cirugía bariátrica, hace unos años eran los que pertenecíamos a las sociedades, eran sociedades de cirugía bariátrica. Ahora mismo sociedad de cirugía bariátrica y metabólica, porque lo que buscamos en muchos casos no es resolver la obesidad, sino corregir o mejorar la diabetes. La mayoría de los pacientes que tienen obesidad tienen diabetes mellitus tipo 2, obesidad mórbida. Por estos cambios hormonales de los que he hablado antes, cuando a un paciente lo operamos, en muchos casos, en el momento del alta, a los 2 días, el azúcar se ha normalizado y son gente que lleva años con diabetes. Y uno puede decir, ¿este qué me está contando? Esto es ciencia ficción. No, esto es la realidad. Esto es la realidad. Y por supuesto, cuando vienen al mes, la medicación que han tomado durante mucho tiempo, en el 80% de los pacientes se quitan. Es por esto por lo que la cirugía se está desarrollando tanto este campo y lo que se denomina ahora es la cirugía de la diabetes, ¿no? Entonces estamos operando gente no tan obesa, pero con diabetes. Y os aseguro que dejan la medicación. De esto se puede profundizar más si queréis saber los mecanismos por los que... Y ahora también le dejaré al doctor Landecho un poco. Y es un campo interesantísimo, interesantísimo. Porque hay una pareja de baile en la sociedad actual que es obesidad, diabetes mellitus tipo 2. Con la cirugía la rompemos la pareja. Y bueno, pues por aquí se puede hablar de lo que queráis, pero bueno, le dejo un poco la voz al doctor Landecho, que tiene mucha ciencia y conocimiento también de todo esto. Realmente lo que ya habéis dicho, ¿no? O sea, lo que se hace es cambiar salud por enfermedad, al contrario, perdón, enfermedad y mala calidad de vida por salud, en casi todos los ámbitos, en casi todas las esferas, ¿no? Hasta ahora se habla mucho de la parte, digamos, que involucra a la persona, pero estamos hablando también de que sujetos que tienen reserva pancreática dejan de necesitar medicación para la diabetes en 48 horas, cosa que no hay nada imaginable, no hay ninguna otra cosa que lo consiga hoy en día. Estamos hablando de gente que tiene todos los días dolores en las rodillas, caderas, espalda, que rodillas y caderas desaparece y espalda disminuye muy significativamente. Medicación para la tensión, por supuesto. O sea, en todas las esferas, en un plazo muy breve de tiempo, se cambia enfermedad por salud. En particular en la diabetes es prácticamente milagroso, ¿no? Pacientes que se pinchan 40, 50, 60 unidades de insulina, no sé lo que te pinchabas tú, John, pero... No, yo llegué, no, me pinché al final. O sea, al final me pinchaba, pero tenía tanta resistencia que
que no había forma. Claro, o sea, es administrar 60 unidades de insulina, que eso en sí mismo, la insulina en sí misma implica facilidad para ganar peso, facilidad para ganar masa grasa, o sea, en sí mismo la insulina es necesaria para el diabético, pero al mismo tiempo dificulta la pérdida de peso, ¿no? Y eso desaparece de golpe, en 48 horas. Y desde luego es la única manera de conseguirlo, ¿no? Cambiar, es romper de golpe un círculo vicioso que hace que una persona tenga mala calidad de vida, que necesite medicación, que esté en riesgo vital, de insuficiencia cardíaca, de infarto de corazón, de infarto de miocardio, de arteriopatía periférica y dificultad para caminar, que por supuesto empeora mucho más todos los factores de riesgo cardiovascular. Todo eso se rompe en 48 horas. Este yo creo que es un poco el mensaje de lo que yo más veo, ¿no? Porque vosotros veis mucho el corto plazo y lo que realmente da miedo es el corto plazo. Yo muchas veces lo que veo más es el largo plazo, ¿no? Es una persona que antes vivía mal y ahora vive bien, en términos físicos, no solo anímicos, que por supuesto eso también cambia. Sí, respecto a lo que decías del corto plazo, uno de los problemas que tenemos las personas con obesidad mórbida es que buscamos el placer a corto plazo. Y eso en psiquiatría tiene una explicación. Es decir, o sea, el círculo vicioso y la satisfacción a cortoplacista te la da la comida. Es como el yonki, como el alcohólico, ¿no? Necesita para sentirse bien. Y entonces sí que es cierto que pasamos de buscar el placer a corto plazo a un placer a largo plazo, ¿vale? O sea, están ligados, o sea, ganas a largo plazo, pero también cambia psicológicamente y también te cambia el concepto de buscar los placeres a corto plazo. Es curioso, ¿eh? O sea, es una cosa alucinante. Yo estoy bastante alucinado, o sea... Bueno, pues no sé, si hay alguna pregunta, si alguien quiere saber algo más. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no tenía por qué estar aquí, pero a última hora me han pedido que venga porque la persona que iba a venir, el familiar mío, no podía venir. Y me ha dicho que pues tome nota de todo y que haga las preguntas pertinentes. Entonces, al hilo de lo que estaban comentando, se decía que la causa es en parte genética y en parte de hábitos de vida, ¿no? Pues esta es la alimentación, el poco ejercicio y demás. Me ha llamado la atención el cambio hormonal que se produce en la persona después de la intervención en el tubo gástrico, cómo influye eso a las hormonas, las órdenes que envía al cerebro y demás. ¿Esto es duradero en el tiempo, ese cambio, o necesita algún tipo de apoyo psicológico, psiquiátrico, para que ese efecto se produzca en el tiempo? ¿Y qué riesgo hay de decaída en el caso de que pues, se tienda a abandonar un poco los hábitos alimenticios, volver a un poco a la vida anterior, no hacer ejercicio físico y demás? ¿El riesgo de recaída está calibrado ya estadísticamente? Si esta ciencia lleva tiempo funcionando, han hecho muchas intervenciones en muchos pacientes, y si ese apoyo psicológico, psiquiátrico, también requiere durabilidad en el tiempo. Muy buena pregunta, porque efectivamente cuando uno se somete a un tratamiento importante que puede cambiar su vida, tiene que saber esto, ¿hasta cuándo? ¿Para toda la vida? ¿Tendré que volver a hacer cosas? Una pregunta pertinente y muy buena. Bueno, efectivamente, esos cambios hormonales son duraderos en el tiempo, eso es así. Estas cirugías, porque son un grupo de cirugías que si queréis hablamos un poquitín más también, la primera vez que se realizaron fue en 1950. De entonces ahora ha llovido muchísimo. Quiero decir con esto que ya hay muchos resultados con años de experiencia, que esto no es de ayer. Con respecto a la recaída, aquí me gustaría detenerme un poquitín más, porque un paciente cuando se opera, en el primer mes, dependiendo de qué intervención se hace, pierde de media entre 10, 12, 14, 16 kilos, depende un poquitín. Es el mes en el que pierde peso más rápido y posteriormente va a seguir perdiendo peso, ayudado por estos cambios hormonales, hasta que en el mes sexto, séptimo, octavo, de ahí al año, se estabiliza. Pasando un tiempo, año y medio, se sube un poco de peso. Se sube un poco de peso y ya la gente se estabiliza ahí. Si en este primer año de vida, tras la cirugía, uno no ha incorporado bien esos cambios en los hábitos de vida, que las hormonas, insisto, que están ahí trabajando, es una persona que tendrá más riesgo en el futuro, cuando pasen los años, de volver a coger peso. Y hay casos en los que los pacientes vuelven a coger peso. Y en algunos casos, desgraciadamente,
pocos, más peso que incluso antes de operar. Eso es así. ¿Cuándo ocurre eso? En aquellas personas que no han incorporado esos cambios de hábito, esos cambios en los hábitos de vida, que no han tenido además ese soporte psicológico, familiar, cercano. Por eso también es muy importante, y eso lo proporcionan los equipos multidisciplinares, que cuando una persona se opera no se olvida, se le sigue en el hospital. Y, por ejemplo, para ser centro de excelencia europeo, que nosotros por 2 años ya consecutivamente, son cada 4 años, lo hemos renovado, centro de excelencia internacional, lo que se pide es que haya un seguimiento adecuado. Y cuando hay un seguimiento adecuado, los pacientes funcionan bien. Si no hay seguimiento, hay más riesgo de recaída. Yo este verano tendré que ir un mes a Estados Unidos con el doctor Moncada porque de tanta cirugía que se ha hecho, y en esos casos en los que no funciona bien, que son algunos, uno no tiene que decir, ya está, he perdido, no me ha salido bien, me abandono. No, se pueden hacer muchas cosas. Y voy con el doctor Moncada a un centro donde en Estados Unidos, os podéis imaginar el volumen de cirugía que se hace, a un centro de referencia en Estados Unidos donde reintervienen pacientes que ya se han operado antes, 10 años, 15 años, 3 años. Es lo que se llama la cirugía de revisión, porque se pueden hacer muchas cosas. Porque todo esto que hablábamos de la cirugía laparoscópica implica poca agresión en el intestino, por tanto podemos entrar. Si hiciéramos una cirugía abierta, entrar ahí es dificultoso, etc. Cuando a una persona le hacemos una cirugía, le pasamos muchos mensajes. El mensaje que le pasamos es esto es para toda la vida. Bien, es cierto que se pueden hacer cosas. Se puede reconvertir, se puede volver a la situación original, se puede pasar de un tipo de cirugía a otro, en función de cómo funciona la persona, qué hábitos tiene, cómo los va incorporando. Se puede pasar de una cirugía restrictiva, que sería disminuir el tamaño del estómago, a una malabsortiva, que es hacer saltos en el intestino para que el alimento se absorba solo en los tramos que queremos. Se pueden hacer muchas cosas. No sé si contesto un poco con todo esto a la pregunta. Sí, pero bueno, ¿hay algún tipo de estadística en cuanto a riesgo de recaída? Y en su caso, ¿cabe una segunda intervención? Sí. El estudio que más, no por años de experiencia, sino mejor hecho, hay países en Europa, España la verdad es que es un país muy avanzado en este tipo de técnicas. Muy avanzado, la verdad. Pues el país que mejores estudios han hecho con respecto al seguimiento de pacientes, no tanto por los años, sino por la calidad del estudio, son los estudios suecos. Y tienen ya 20 años de experiencia. Y en eso se ve lo que hablábamos, ¿no? Cómo pierden peso, cómo se estabilizan y cómo suben. Digamos que un 30%, un 25%, el resultado, al pasar esos años, podría mejorarse, podría ser mejor. Podría hablarse de no hemos sacado a esa joya el máximo partido. Pero hay que darle la vuelta a ese planteamiento y decir, es que si esta persona no se hubiera operado, igual no hubiera llegado a esos 20 años. Probablemente no hubiera llegado a esos 20 años. O la calidad en la que hubiera llegado a esos 20 años, pues sería una silla de ruedas, con mucha medicación, infartado. Tenemos casos conocidos cercanos. Entonces, cuando planteamos todo esto, bueno, pues efectivamente la cirugía hay que hacerla con un seguimiento adecuado. Y en los casos en los que falla, que son pocos, se pueden hacer cosas. Pero no olvidemos esto, es que si no hubiera hecho ese tratamiento, igual no estábamos hablando de que estaba aquí, igual estábamos hablando de una situación muy distinta, ¿no? Muy distinta. No olvidarse eso. Bueno, primero felicitaros a todos, porque creo que desde el punto de vista de lo que habéis comentado y como lo habéis comentado, me parece que ha sido súper didáctico y creo que es muy interesante, ¿no? Yo, como ha dicho John, trabajo en el mundo de la investigación, ¿no? En distintos ámbitos y en muchos ámbitos solemos hablar de un trío ganador, ¿no? O sea, cuando algo realmente tiene éxito es cuando se hace una combinación de 3 factores que yo creo que aquí, oyéndoos, se cumplen al 100% los 3, ¿no? O sea, uno es lo que nosotros llamamos excelencia científico-tecnológica, ¿no? que tiene mucho que ver con lo que habéis dicho vosotros, ¿no? O sea, cómo es ser excelente en lo último desde el punto de vista de la ciencia y desde el punto de vista de la tecnología, desde los equipamientos que tienes y tal. Y aquí sí me parece que vosotros sois un ejemplo de que yo creo que muchas veces tenemos unos ciertos mensajes preconcebidos y la ciencia va tan rápido que a veces nosotros en la población normal no nos damos cuenta de lo rápido que va, ¿no? De repente el número de mejoras que se están introduciendo en todos los ámbitos de la vida son mucho más rápidos que nuestra capacidad de absorber a veces. Y te quedas con ciertos sentimientos preconcebidos, con ciertas ideas y tal, que resulta que, claro, que ya efectivamente, ¿no? Eso me dices tú, pero si es que eso no tiene nada que ver, porque en los últimos 15 años los saltos han sido de semejante magnitud que
lo que tú escuchaste una vez de alguien que pasó a un amigo tal de 15 años, claro, es que ya es otro mundo, ¿no? Entonces decía, tres factores, ¿no? Excelencia científico-tecnológica, creo que en vuestro caso los dos, se cumplen los dos. El segundo es profesionalidad en el equipo que lo desarrolla, desde esa profesionalidad que tiene mucho que ver con las personas y con su formación y con el hecho de que estén en continua formación y tal, que aquí también parece que es obvio, ¿no? Escuchándoos y viendo los resultados. Y el tercero, que no suele aparecer mucho cuando hablamos de ciencia y de investigación y tal, pero que en vuestro caso también es muy claro, es empatía, ¿no? Es que ese equipo tiene que ponerse en la piel del de enfrente, ¿no? Y eso, en el caso médico, todavía adquiere unos tintes pues todavía de mayor relevancia, ¿no? De que desde que entras por la puerta, que alguien que está en un estadio profesional de conocimiento y tal, que no tiene nada que ver con el que entra por la puerta, de repente se pone por un momento en la piel del de enfrente, ¿no? Bueno, pues eso que aquí yo creo que es patente y yo creo que es una de las claves del éxito, o sea, ese trío yo creo que se cumple a la perfección en los tres, pero que nosotros lo aplicamos a muy distintos ámbitos de la investigación, ¿no? Os diría que hoy a la mañana estaba hablando de esto con el director de I+D de BMW, ¿no? En Alemania, el que decía que sus ingenieros se tienen que poner en la piel del conductor, se tienen que poner en la piel del que lo está llevando, el de no solo pensar en esa excelencia científico-tecnológica o esa profesionalidad en lo que haces, sino además ponerte en la piel del que está en el otro lado, ¿no? Pues aquí todavía eso es muchísimo más relevante, que casi es importante para el director de producción de BMW, pues para un profesional de la medicina y para un paciente todavía más, ¿no? Entonces yo oyéndoos es como de libro, ¿no? Que se cumplen esos tres factores, ¿no? El de excelencia científico-tecnológica, profesionalidad y empatía, ¿no? Y yo creo que además son los tres seguramente condiciones necesarias, no sé si suficientes, porque habrá un porcentaje siempre de, bueno, pues de casos que se desvían de la media y es duro si te toca uno de esos, ¿no? Yo creo que también saber gestionar esos casos que se salen de la media es parte de la excelencia del equipo, pero me parece que es de libro, ¿no? Yo, escuchando un poco la experiencia, yo la verdad es que desde un punto de vista profesional lo que se me ocurre comentar es que en este caso se cumple a la perfección esos tres factores. Y desde el punto de vista personal, pues yo conozco al John antes del Sí Cambia y al John después del Cambia, y es un tío excelente, tanto antes como después, pero efectivamente sí hay un punto que yo creo que no tiene que ver con lo físico, sino con lo psicológico, ¿no? Te cambia no solo la parte física, sino también la parte psicológica, que no sé si será, dentro de unos años hablaremos, que además tiene incluso una explicación química y tal, que efectivamente en el hipotálamo somos capaces de identificar qué es lo que ha cambiado, pero que es un cambio no solo físico, que parece lo más obvio, lo más evidente en una enfermedad de este tipo. Estaría bien, Agus, que se puntualizara mejor a peor el cambio, o sea... ¿A distinto? Pues efectivamente yo creo que hay que felicitaros tanto al equipo como a los que tomáis la decisión de avanzar en ese sentido. Muchas gracias, Gus. Muchas gracias. Hay estudios de calidad de vida interesantísimos en los que se comprueban cómo están los pacientes antes y después, ¿no? Esto lo contará mejor John, pero... Y Ainhoa. Pero lo que os decía antes, ¿no? Cuando ves que vuelves a retomar actividades que hacían muchos años que estaban abandonadas. La semana pasada operamos a un señor de Jaca que llevaba 6.000 saltos de paracaidismo. Y hacía 5 o 4 años que los había abandonado, pues porque por la obesidad, por la dificultad, Al día siguiente de la cirugía, cuando se estaba yendo de alta, a los 2 días yéndose de alta, pactamos esto. Tú y yo, dentro de un año, vamos a hacer un salto. Porque va a volver, no me cabe ninguna duda. Hay pacientes, cuando van viendo cómo el volumen corporal va disminuyendo, cómo la calidad de vida aumenta, cómo todo esto que hemos comentado, ¿no? Cómo cambia todo. Lógicamente eso el cerebro va recibiendo información positiva continuamente. Hasta antes de la cirugía eran machaconamente el mismo mensaje, no puedes, no eres uno más, otra vez lo mismo.
esto cambia. Entonces es que el bienestar que experimentan tras la cirugía es muy grande. El mero hecho de perder peso, que no es lo más importante para mí como médico, que por supuesto que lo hay. Ya uno cuando pierde peso de manera estable, duradera, pues eso es algo muy satisfactorio. Lo decía John, pero cada uno lo experimenta de una manera, que voy al Decathlon y me compro la ropa, o puedo comprar ropa de marca, o puedo hacer cosas. Eso psicológicamente te cambia, ¿no? Y la consulta del año de la cirugía, por supuesto antes, porque hacemos una consulta de la cirugía al mes, a los 6 meses y al año, pero por supuesto tenemos contacto telefónico, pues son los abrazos. Son los abrazos. ¿Has visto cuando llega a ver a John? Bueno, pues abrazos, pues es que son los abrazos. Y a mí a veces también me pasa, ¿no? Que incluso cuando voy por la calle, pues no reconozco a gente que he operado, ¿no? Y de repente te mandan una carta y te dicen, ¿no? El otro día pues pasó esto y te cuentan brevemente algo y lo que te están diciendo es que estoy encantado, ¿no? Y eso es mucho. Entonces sí, bueno, sí que hay cosas, estudios psicológicos, test, pero la gente al principio lo que busca es eso, ¿no? El cambio físico, que es lo que más llama, pero detrás hay mucho más, muchísimo más, ¿no? Y tanto es que me vienen tantas personas a la cabeza operadas que están haciendo cosas. Tenemos un tipo que corría medias maratones, abandonó y está corriendo medias maratones ahora en Madrid, encantado. Yo a veces le digo, oye, para, controla un poco, ¿no? Y está encantado. Gente que, pues con una actividad, porque al principio cuando nos opera, bueno, pues poquito a poco retoma la vida normal. Yo no es una persona con muchísima actividad y la sigue generando, hombre. El equipo médico estamos detrás para intentar también, pues, frenar lo que podamos, ¿no? Pero también quitarse esos clichés, ¿no? Posibles, como decías muy bien, del pasado, ¿no? De que me opero, me quedo en los huesos. No. Vida activa a full, ¿no? O sea, a full. Y eso es así, eso es así. ¿Influye en el éxito de la intervención y sobre todo en la durabilidad del éxito que sea por la obesidad por causas genéticas, es decir, nacimiento, o adquiridas, como malos hábitos, ingerir demasiado alimento, no hacer ejercicio y demás? ¿Hay diferencia en cuanto al éxito de la intervención? Eso no está calibrado en estudio científico propiamente, ¿no? Pero bien es cierto que si sumamos a un paciente obeso que está en un ambiente socioeconómico de bajo nivel cultural, digamos, clásicamente esos ambientes se asocian a más obesidad por los hábitos de vida. Con antecedentes familiares de obesidad, con mala alimentación, si vas juntando todos los factores, con genética, con todo, esa es una persona que con la cirugía vamos a tener que vencer más problemática. No hay esos estudios propiamente, ¿no?, en los que se distinga. Un compañero mío que trabaja en esto mucho, hablamos mucho de esto, tiene una frase sencilla que creo que resume también bastante. Da igual cómo venga una persona, si la ponemos en una condición propia para operar, da igual si su obesidad tiene esta causa, esta otra o esta otra. Da igual la cirugía que le hagamos, que hay muchas intervenciones. Esto yo puntualizaría un poco. Esto es una conversación entre profesionales, nos dedicamos así al gran público, ¿no? Y ahora si queréis os hablo un poquitín más de las cirugías. Lo que es importante es que esa persona cuando la operamos tengamos los medios para seguirle después. Y eso va a ser exitoso casi en el 100%, nunca puedo decirlo en el 100%, y en medicina menos. Poner los medios para que esa persona que se opera pueda tener un seguimiento adecuado y hacer las cosas normal. Conozco centros en este país donde uno se puede operar y no hay seguimiento. Bueno, pues de entrada eso ya uno no puede funcionar, ¿no? ¿Queréis que os cuente un poquitín cómo funcionan las cirugías desde el punto de vista que hacemos? Sin entrar. ¿O hay preguntas? Perdón, si hay preguntas. Yo quería preguntarle, usted ha dicho que cuando ingresó tenía diabetes, que solía tener 360. No, yo lo he dicho, No. Yo he dicho que no diera 360. No, son picos. Los picos. En lo habitual, ¿qué cifras tenía? Vamos a ver, yo
Yo sí no soy un paciente normal, ¿vale? Yo nací un poco diferente ya, entonces, claro, yo no iba al médico, o sea, yo no me hacía un seguimiento, ¿vale? Yo no llevaba un control, o sea, no me hacía un control, con lo cual, lo que sí te puedo decir es que cuando ingresé era insulino dependiente, ¿vale? Tenía una resistencia a insulina bestial, ¿no? No conseguía bajármela, o sea, me empecé a pinchar y estuve antes de la intervención pinchándome insulina 3 veces al día durante, no sé, unos meses. Y después de la intervención salí sin nada. Sin insulina, sin nada. Sin nada de sin medicación. pastillas, nada, yo no tomo nada. No tomo nada, o sea, no. O sea, pero desapareció. Desaparece. Mellitus 2, Sí. Supongo que yo no soy médico, pero yo le hablo de mi caso personal, y en mi caso personal desapareció nada más intervenir. Salí de allí sin nada, sin medicación. Esto no es una excepción, esto sí que hay muchos trabajos. Esto no es una excepción, esto es lo habitual. Sí que hay muchos trabajos, dependiendo de qué intervención, pero al año, a los 2 años, 3 años, en torno al 70 al 80% de la gente que estaba con diabetes desaparece, es que no toma medicación y que las cifras de azúcar son normales. Cuando pasan los años, en algunos casos las cifras pueden volver, no a la situación antigua, pero voy a lo mismo. Hemos quitado a una persona 20 años de sufrir la diabetes. 20 años de diabetes machaca el organismo mucho, machaca el corazón, machaca los nervios. Si usted lo padece, lo sabe mejor que nosotros. A este respecto... ¿Y el corazón no ha tenido nada? No, mucho amor. No, porque yo hice mucho deporte de joven y bueno, pues nunca. ¿Y no un infarto ni nada? No. Es más, me hicieron un montón de pruebas y el corazón me dijeron que seguía siendo una atleta. Solo sí que es importante decir que los pacientes, o sea, es importante evaluar la reserva de insulina que tiene el páncreas del paciente antes de operarle, a la hora de poder predecir que después de la intervención vaya a poder retirar el tratamiento con insulina. O sea, la diabetes mellitus tipo 2 inicialmente es pura resistencia a la insulina, que con el tiempo, a base de sobrecarga laboral al páncreas, acaba dejándolo exhausto, y ahí, cuando la diabetes tipo 2 es de muy larga evolución, el páncreas se queda sin reserva de insulina. El paciente que tiene diabetes sin reserva de insulina es más difícil que deje de necesitar suplementos externos. Lo que sí es importante es que si disminuye significativamente la resistencia a la insulina en el posoperatorio, incluso en el posoperatorio inmediato antes de perder peso, y que las dosis de insulina disminuyen. Eso desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, que es al final de lo que estamos hablando, el riesgo de tener un infarto de miocardio. Las dos cosas creo que van bastante unidas. Van muy de la mano, sí. Entonces, un altísimo porcentaje de pacientes se retira la insulina, muchos incluso se retira la medicación para la diabetes, pero para predecir eso hay que ver si hay o no hay reserva a la insulina, y eso sí se puede medir. Es una analítica. Gracias. Sí, con unos análisis, sí, exactamente. Es una analítica que yo no tengo la tenía y es una tontería. Te hacen analítica, te extraen sangre, te inyectan no sé qué, y a los 6 minutos te vuelven a extraer y ya está. Y ahí saben si tienes reserva o no tienes. En todo caso, el hecho de disminuir la cifra de glucosa y los requerimientos de insulina mejora significativamente el pronóstico de la diabetes, y con la mejoría del pronóstico de la diabetes disminuye, por supuesto, el riesgo de infarto de miocardio, de infarto cerebral, de imposibilidad para caminar por problema vascular, mejora el pronóstico y la calidad de vida. Muchas gracias. De hecho, es lo que decía, que hay intervenciones ya que no solamente por obesidad, sino que también por la diabetes están haciendo ese tipo de intervención. O sea, gente que no tiene ese problema de obesidad mórbida, ¿no? Es lo que se llama la cirugía metabólica, la cirugía de la diabetes. Y esto es un bombazo. Un bombazo. Incluso en la misma comunidad médica le cuesta entrar, porque la diabetes, que es una enfermedad que clásicamente se ha tratado con medicamentos, decir que hay una cirugía que puede, en los casos indicados, como ha dicho muy bien el doctor Landecho, en los casos indicados,
operar y resolverse es una novedad muy grande. Y esto lo hemos aprendido justamente de los pacientes obesos que operábamos. Operábamos pacientes obesos que, entre otros muchos problemas, tenían diabetes. Y esto que os he comentado que le pasa a John es lo habitual, que venían a la revisión, ya no está la diabetes. Y nos preguntábamos, ¿esto por qué es? ¿Esto por qué es? Está perdiendo peso, pero fijaros incluso que esto es muy bonito, ¿no? Porque una persona cuando lo operas, nosotros no quitamos nada en quirófano. De hecho, salen de quirófano con más peso que con el que han entrado, por el volumen que podemos utilizar. Pero a los 2 días, en los casos, insisto, que se van de alta y sin azúcar, pues ahí no ha cambiado nada. En el sentido de que, parece milagroso, pero es así, no ha cambiado nada de modo tan radical para que una enfermedad que lleve años, de repente se acorte ahí. De esto tampoco voy a profundizar mucho, pero estos cambios hormonales de los que hablaba, pues por eso se está investigando mucho y por eso la cirugía está siendo una herramienta para investigar ahora mismo. Con esto no estoy diciendo que se están haciendo cirugías a modo de investigación. Todo esto se hace súper controlado, esto no es... Pero que hay muchísimos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que se están operando y que la comunidad médica, incluso los propios endocrinólogos, los especialistas en el tratamiento, pues les llama la atención. Yo desde hace unos años me dedico a dar más charlas en foros de especialistas en endocrinología, en diabetes, que probablemente los quirúrgicos, que son los míos, por el alto impacto que está teniendo esta cirugía. Cirugía de la diabetes, cirugía o metabólica, cualquiera de los nombres, un campazo. Encantado. Bueno. Disculpa, es que he venido con retraso, entonces ya habéis iniciado el coloquio. Yo quería saber por qué os tendría que escoger yo, por ejemplo, a vosotros, ¿no? Y qué es lo que os diferencia de balón gástrico, de todo esto que uno pues no sabe qué es lo que es mejor para él o para ella, porque lees mucho pero no sabes. Y luego pues sé que suena un poco así, pero que el importe, el costo, todo eso. Muy bien. Sí. Gracias. Muy bien. Yo te puedo dar mi opinión si quieres. Que no es la científica, ¿vale? Yo te doy mi opinión. Al principio hemos dicho, Ainhoa ha hecho una introducción, ¿vale? Que yo he peregrinado por diferentes centros donde intervienen, supongo que tú también, o te habrás informado, o habrás mirado en internet, o... Lo que lees. Vale. Nosotros fuimos, ¿vale? Y hicimos una peregrinación por diferentes centros donde intervienen de este tipo de intervención. Y en un caso muy concreto, el cirujano no me miró a los ojos, le miraba, se dirigía a Ainhoa, a mi mujer, y le dijo, este tiene 2 años de vida. Y te puedes imaginar cómo sale allí, ¿no? Bueno, a partir de ahí, pues en otros centros, pues tampoco fue tan radical, ni tan negativo, ni tan desagradable, pero sí que sentíamos o echábamos en falta algo que activara la decisión, ¿no? La decisión de por qué me voy a operar aquí. Independientemente de cada uno de las creencias que tenga o de lo que sea, ¿vale? Yo tengo las mías. A nosotros se nos abrió la puerta de la vida y la luz cuando entramos en la consulta con Rafa y con Víctor. Y fue solamente, y te lo voy a explicar claramente, aparte de que sabemos todo el mundo que la clínica universitaria es uno de los centros más importantes en el planeta Tierra, en otros no sé, pero en el planeta Tierra es un centro donde los profesionales de la tecnología, sin olvidarme del CIMA que va acompañado, que es el Centro de Investigación Médica Aplicada que tienen al lado de la clínica, para nosotros ha sido un tema humano. O sea, para mí concretamente ha sido un tema humano, o sea, de personas, ¿vale? Me hicieron ver que yo no era un calamidad, que no era un desgraciado. Me dieron un cariño, la empatía que hablaba Agus antes, que es tan importante en un mundo totalmente no empático, ¿vale? Que bueno, que de esto ya hablaremos otro día, pero si estuviera dirigido por las mujeres sería otra cosa el planeta. Y fue para nosotros lo que nos abrió la luz, la esperanza y la decisión, salir
con 10 kilos menos de allí, decir, este es el equipo, este es el centro y me voy a operar aquí. Y es más, o sea, como enfermo de obesidad mórbida, esas trampas que te vas poniendo, ¿vale? Y que pues mucha gente hoy que me ha dicho que iba a venir, me ha dicho que no, he cogido hora con el dietista. Mentira. Y lo entiendo perfectamente, ¿vale? O sea, hay un momento en el que se activa el botón y es porque nosotros nos dio primero el tema humano, sobre todo, y sobre todo el centro. Y económicamente te puedo decir que si miras y comparas por ahí, incluso es más barato que en un centro donde te dicen ven, te opero y vete al hotel. Y vuelves dentro de 2 días a hacerte la... No viene a cuento, pero yo respeto que se puede. Sí. No voy a tocar el tema de la obesidad. Pero yo voy también, opino lo mismo que tú. Yo también estuve, porque he superado una enfermedad muy grave, que se trata de un linfoma linfático que pasé. Y bueno, pues la verdad es que estuve muchísimo tiempo que no me lo diagnosticaban en ninguna parte. Y estuve muchos meses, cerca de un año, de que me diagnosticaban otra cosa que no era esa. Hasta que por fin fue un milagro y yo fui a la universidad de Navarra, a la Clínica Universitaria de Navarra, y ahí me lo detectaron. Y para mí, gracias hoy día a la Clínica Universitaria de Navarra, estoy aquí. Pues me alegro porque... Esto de lo que están diciendo, Johnny, ¿no? ¿Cómo me has dicho que eres? John. No estás exagerando nada. Te estás quedando incluso hasta corto. Lo que pasa es que no me quiero emocionar y me han pedido... Porque ten en cuenta que yo, gracias a la universitaria, hoy día estoy aquí. Sí, bueno, son muchas vidas. Antes he dicho que a mi madre le han alargado la vida a 25 años, a mi hermana está intervenida de un tumor cerebral y que está viva gracias a la clínica universitaria. Y a ver, o sea, no me quiero emocionar ni darle demasiado bombo porque va a parecer que tengo comisión. No. Eso me pasa a mí. Entonces, lo que sí es cierto es que es un tema humano. Yo no he visto en ningún sitio nadie, ninguna persona que te trate de esa manera a un ser humano, con esa dignidad, con ese... O sea, no sé, es algo mágico. El cariño, eso es. La humanidad que tiene, eso no se paga ni con dinero. Eso es. Yo es que es algo flipante. Yo aconsejaría, no puedo por menos, porque yo después de toda la experiencia que he pasado, que luego gracias a Dios me curaron, porque era un linfoma que sí que se podía curar y realmente se curó. Pero no obstante, luego me hicieron el autotrasplante de médula ósea, no era necesario, era opcional, y yo acepté y fui yo al autotrasplante precisamente porque según ellos, pues la verdad es que miman muchísimo al paciente y me dijeron, tienes una naturaleza muy buena y demás, y es que incluso te motivan porque trabajan en un equipo humano que es increíble, increíble, empezando por los doctores, Bueno, lo cierto, sí, estoy de acuerdo. Yo además, aparte que tengo... ¿Cómo no voy a tener pasión si no es por la clínica universitaria? Yo no estoy aquí, hace 10 años. Pues me alegro porque coincidimos plenamente. Y yo siempre he dicho que independientemente de la creencia que tenga cada uno, es un centro donde hay personas elegidas, ¿no? Están tocados. Incluso me pasa que muchas veces me pasa como aquí, de que claro, pues siempre se comentan, siempre salen temas de que si enfermedades, que si esto, que si lo otro, yo no sé, es que aquí tenemos cerquita, no tengo nada en contra de aquí, ni muchísimo menos, también habrá muy buenos, pero yo ya no me la juego, Yo eso lo tengo clarísimo. Y solo lo recomendar a muchísima gente. Y hasta incluso he llegado a pensar de que, claro, quiero hacer el bien, quiero hacer una recomendación buena, lo que pasa que yo creo que hasta incluso la gente cree que igual hasta lo recomiendas porque tienes tú algún interés económico. Yeah. O sea, digo, bueno, yo no tengo ninguno, simplemente que es que me ha ido bien la experiencia y nada más. Pues a mí me pasa lo mismo. Muy agradecido por los comentarios. Es lo que nos motiva, o sea, es lo que nos motiva y luego hablamos un poco más. Por contestar un poco la pregunta que quedaba en el aire, bueno, yo no he dado su versión.
voy a decir dos cosas, hombre. Efectivamente, en un Internet ve muchas cosas, lee muchas cosas y no todo vale. Nosotros somos un centro acreditado por la Federación Internacional de la Cirugía Bariátrica, ¿no? Desde hace ya unos cuantos años. En su momento, cuando nos acreditaron, en España estábamos solo 2, ahora hay alguno más. 15 en Europa. Bueno, esto no es sacar pecho. ¿Por qué digo esto? Porque para que te acrediten tienes que presentar resultados y tienes que presentar calidad. ¿Qué es lo que miran las acreditaciones? El año pasado volvimos a pasar, como digo, la reacreditación. Primero, que el personal que te atiende profesionalmente tenga la formación requerida. Currículum. Segundo, que el centro tenga las características idóneas para poder afrontar cualquier tipo de complicación o incluso el sencillo tratamiento de una persona obesa, porque hay personas muy obesas que no se pueden tratar en un hospital normal. Dotación técnica médica. Y tercera cosa, resultados. Se examinan concienciadamente los resultados que se proporcionan a los pacientes y se mira también en el seguimiento que hablábamos antes. No se mira el resultado de que no haya complicación quirúrgica, no, el inicial, no, el seguimiento que hacemos. Entonces, las tres cosas conforman y hacen que seas un centro de excelencia. Eso por un lado, creo que eso es una acreditación que a la hora de valorar dónde voy, ver. Después, hay mucha información y como decía antes, esto es un campo que está creciendo muchísimo. Ha comentado antes el tema del balón intragástrico. Como el balón intragástrico hay otros procedimientos. Nosotros en la clínica hemos realizado todas las intervenciones quirúrgicas que están científicamente, digamos, aprobadas para este tipo de intervenciones. Actualmente estamos como cirugía realizando 2, nos hemos quedado con 2, que son las 2 mejores. Las 2 mejores por los mejores resultados de pérdida de peso y de resolución de los problemas asociados que hablábamos. ¿Por qué hemos ido abandonando otras? Porque con el transcurrir de los años de la experiencia se van incorporando nuevas cirugías que aprendes de las anteriores y te vas quedando. Esta mañana, por ejemplo, las 2 intervenciones que hemos hecho son una de cada tipo. ¿De qué depende una u otra? De la persona que tenemos. No todo, como decía antes, no para todo el mundo pan. Vemos el historial de esa persona, vemos qué problemas médicos tiene, vemos cómo se alimenta, es muy importante, vemos qué características anatómicas tiene, eso es un estudio previo que se hace, rápido, en 48 horas está el estudio hecho, esto no es una cosa alargada, porque la mayoría de la gente que viene a nuestro centro, lógicamente, vienen de fuera de Navarra. Bueno, se hace un estudio previo y en función de ese estudio se indica la cirugía adecuada. Por quedarnos, tenéis unos folletos, he visto en la entrada, en los que se explican las 2 cirugías que hacemos. Ahí viene, pues, tampoco voy a ahondar en esto, en esos folletitos pequeños, ahí viene un poquitín todo. El balón intragástrico es un tema interesante porque la gente lo vende como cirugía. El balón no es cirugía. Y el balón no produce estos cambios hormonales. Aquí es importante que entendamos esto. El balón es un procedimiento endoscópico, como esto que hablaba John, que te ponen un propofolito, te hacen una endoscopia y colocan un dispositivo en el estómago de 600 centímetros cúbicos que ocupa la parte del estómago que se dilata cuando comemos. Por tanto, se hincha el balón y tienes una sensación de saciedad continua. Inicialmente puede tener 1 o 2 días de náuseas, de vómitos, pero eso es lo normal. Claro, ese balón es un dispositivo que tiene que estar unos meses colocado. 6, 8 meses máximo, más no se puede, porque puede producir reacción de cuerpo extraña, hay que quitarlo. Si en esos 6 o 8 meses esa persona que se ha colocado un balón no ha realizado cambios en los hábitos, en cuanto quitemos el balón va a haber una reganancia de peso brutal, incluso mayor que la que había antes. Muchos de los pacientes que yo opero son gente que ha tenido un balón antes. Y esto es lo que explico. El balón no produce los cambios hormonales. El balón ocupa un espacio, tiene una sensación de saciedad, pero en cuanto lo quitamos, ahí no ha habido un cambio hormonal. Esto es importante. Entonces, el balón cuando lo utilizamos en nuestro centro, digo, tenemos todos los mecanismos disponibles para poder hacer incluso... Hace un mes, en Estados Unidos se ha empezado a implantar un dispositivo subcutáneo, que es como el marcapasos del corazón, un dispositivo que se pone debajo de la piel y con unos catéteres llega al estómago, a 2 nervios que tienen que ver, se llaman los nervios vagos, que tienen que ver con la motilidad, con el movimiento del estómago. Con ese dispositivo controlamos el movimiento y podemos hacer que el estómago se vacíe más rápido y producir ciertos cambios. Bueno, vinieron a nuestro centro para ver si lo comercializábamos en España. Hicimos un estudio con los compañeros americanos, vimos lo que hay y de momento no lo hemos incorporado porque no nos parece que tenga evidencia científica. Con esto quiero decir que no todo vale. Entonces el balón es un procedimiento más
que tiene indicaciones en nuestro centro muy concretitas, que serían o un paciente que tiene un volumen muy grande de peso y que no puede afrontar una cirugía en condiciones. Hay pacientes, yo recuerdo un paciente hace años, os voy a contar la historia brevemente, que llegó a la consulta con 299 kilos y llevaba 5 años en una camilla, boca abajo. No podían salir de casa, le llevaban toda la alimentación, le hacían todo. Bueno, ese paciente, lógicamente, no podíamos intervenirlo en esa condición porque no es capaz de aguantar un quirófano. Ese paciente lo que hicimos es colocarle un balón intragástrico temporalmente en ingreso hospitalario para conseguir una pérdida de peso que le pudiera facilitar la cirugía. Primer paso. Balón intragástrico, se lo quitamos a los 6 meses e hicimos la cirugía. En esos 6 meses de hospital incorporamos algún cambio. Esa persona empezó a levantarse y a moverse. Y esto Elena nos podrá contar más, como el seguimiento de una persona que lleva 6 meses en un hospital, de no hacer nada, levantarse, a empezar. ¿Os podéis imaginar lo que supone eso? Se intervino y le hicimos una cirugía en 2 tiempos. ¿Por qué? Porque era lo mejor para esa persona. Una cirugía en 2 tiempos, ¿qué significa? Le hicimos una reducción del tamaño del estómago, perdió de los 299, lo intervenimos con 250, 260. Con esa cirugía llegó a 190. El paciente ya estaba en casa, salía de casa, cogía el todoterreno, tenía la granja. Bueno, van cambiando cosas, pero seguíamos con mucho peso. Seguíamos con 185, 190 kilos. Y cuando ya vimos que esa cirugía, que desde el primer momento le comentamos que iba a ser puente a la definitiva, ya no daba más de sí, ya se estabilizó en el peso, hicimos la segunda parte. Ese paciente ahora mismo, la última vez que lo vi hace un mes, es un paciente que lo deriva a la Seguridad Social de Navarra, está en 140 kilos de peso. Partíamos de 299. Quiero decir con esto, ¿por qué cuento todo esto? No por decir que bien todo, ¿no? Y podrían haber salido muchas cosas mal, es un paciente de mucho riesgo. Quiero decir con esto que cada persona tiene su momento, su indicación, su tratamiento, su cirugía. Igual esa persona, si fuera a otro centro, probablemente le hubieran dicho, nada que hacer, abandonado, tú te quedarás en casa. Igual en otro centro le hubieran puesto un balón y lo hubieran mandado a casa. No ganamos nada. Entonces, es muy importante conocer la persona y para eso está, bueno, pues el equipo, todo, ¿no? No todo vale y hay que hacer las cosas bien, así de sencillo. Sí, sí. Y psicológicamente, cuando uno ya tiene unos hábitos, quizás eso sea más difícil que la propia operación, ¿no? Sí, el encauzar a esa persona, cómo lo tiene que tomar. Sí, eso es. O sea, yo lo explicaba un poquitín también. Hay un desfase, la cabeza te dice una cosa, el cuerpo te dice otra. Bueno, para eso está en el equipo médico, ¿no? O sea que en todo equipo médico tiene que haber un psiquiatra. Yo no lo conoció, hay equipos médicos que no tienen un psiquiatra. Bueno, pues cada persona en el equipo tiene su momento también, ¿no? Y eso, lógicamente, lo que usted dice, o sea que es preciso un especialista en algún momento, puede ser preciso un especialista para ayudar a mejorar esas situaciones, pero... Cuando uno se encuentra mejor, lo que uno tiene ganas de hacer cambia. O sea, uno no puede compararse la situación actual, lo que uno tiene ganas de hacer ahora, lo que uno puede hacer ahora en su situación de salud actual, con lo que uno puede hacer y lo que tiene ganas de hacer y lo que está capacitado para hacer cuando la condición de salud mejora. O sea, uno no se tiene que comparar antes de la cirugía. O sea, hay pacientes en los que el cambio es de tal magnitud que el propio cambio le invita a cambiar aquellos hábitos que eran tóxicos para esa persona. Pero hay algo mágico también, ¿eh? ¿Tú bebes Coca-Colas? ¿Cuántas? ¿Al día? ¿Una? Yo bebía 8, 9 o 10, dependiendo del trabajo y dependiendo de las horas. Yo no he vuelto a probar una Coca-Cola. Y eso es magia. No, aparte de la adicción, crea más cosas, pero es magia. Yo no he vuelto a tomar una Coca-Cola. Yo entiendo también. Como no tomas alcohol, pues tomas algo que te... Lógicamente, Sí, como el que toma una caña. Sí, pero es habitual que los obesos mórbidos no bebamos alcohol, ¿eh? Yo no bebí alcohol. Pero Coca-Colas muchísimas, y bitter cash, y zumos, y mierdas, y de esas cosas un montón. O sea, que hay mucha similitud, o sea, que si hablamos durante un rato después, coincidiremos en muchas cosas.
pero también es mágico que yo no he vuelto a beber una Coca-Cola. Yo no sé si es pertinente. Yo creo que en este punto me da la sensación de que la cirugía lo que hace es ayudar al paciente. No es mágica, yo digo que es mágica, pero yo creo que sí. El paciente quiere, lo que hace la cirugía es, digamos que cuando tu vida se ha desbocado como un caballo, ya empiezan a haber cosas que no controlas. Lo que hace la cirugía, resumiendo mucho, es volverte a darte las riendas de tu vida y empiezas tú a controlar otra vez. Y ya es que depende de ti, pues es lo que estamos diciendo, que la cirugía te coloca en buen lugar, pero luego depende de ti, lo que ha dicho luego, lo que tú vayas haciendo, pero ya tienes las riendas tú en la mano. O sea, ya vuelves tú a controlar tu vida. Creo que ese es el cambio, ese es el secreto del éxito, me da la sensación. Es que cuando haces dietas y adelgazas, bien, llevas una temporada, pero cuando vuelves a subir, otra vez estás con el efecto yo-yo, ese que hablan. Entonces, sí, como milagros no hay, porque uno se tiene que cuidar para poder estar bien, pero dices, esto seguro que es, y entonces, pero luego te cambian los hábitos, ya no vuelves a ser el mismo, gente que te dice, ¿no? Entonces dices, joder, así no voy a ser el monstruo de la galleta luego, y dices, pues no sabes qué hacer, ni qué ver, ni a dónde ir, o porque tampoco igual te fías de ti, que también es gran parte del miedo, ¿no? Yo creo que ganas en autoestima, es decir, que cuando vuelves a traer las riendas en la mano, que hace tiempo que las perdiste, pues la vida te lleva por donde te lleva, tú controlas y eso cada vez te genera más autoestima y tú llevas a donde quieres ir, ¿no? Ya no te dejas llevar. Es decir, que eso influye bastante positivamente, es parte del éxito. Me da la sensación. El doctor Landecho y el doctor Valentí saben mucho más de esto, ¿no? Pero que yo creo que ahí John nos da ese punto personal que ya ha pasado por ahí y sabe un poco lo que dice. Sí, vamos hablamos cuando quieras, pero todos tenemos los mismos problemas. Los que hemos pasado por ahí, más o menos, pero ya te digo, o sea, tampoco es el milagro del siglo, o sea, obviamente después tienes que saber lo que he contado antes del tema psicológico, ¿no? El equilibrio, el desequilibrio ese, pero... Y luego son cosas raras, ¿no? O sea, yo cuando salí dije, me han implantado un chip y ya me lo está activando. Víctor me lo activa a distancia. Recuerdo. Porque os lo dije porque, claro, tu cerebro dice, joder, esto que me gustaba, y pruebas una cuchara y ¡pum!, te bloquea, ¿no? Y dices, ya está, ya le han dado, ya me han activado el chip. ¿Verdad, Ainhoa? Yo llegué a pensar que me habían implantado un chip y me controlaban completamente. Muy bien. Yo te invito a que vayas a la consulta y que les conozcas personalmente, pero no vas a perder nada, no tienes nada que perder, tienes todo que ganar, o sea, tienes la vida por delante para ganar. Yo recuerdo que llegué y que el psiquiatra, bueno, llegué a un punto, antes de llegar a la consulta del doctor Valentí, que me dijeron, tú no llegas a los 50 años, a ti te quedan menos de 2 años de vida. Y pensé, joder, pues igual me voy al Caribe ya, me dedico a, ¿sabes? Y cuando fui a la consulta y estuve con Rafa y con Víctor, me dijeron, John, tienes toda la vida por delante, agárrate a la vida. O sea, palabras, pero que después, o sea, las personas que dicen esas palabras son auténticas, ¿vale? No es, o sea, no es el dermoestética. Si puedo añadir una puntualización, es que él tampoco pensaba que luego iba a ser capaz de mantenerlo. O sea, ni yo, no te planteas, ¿luego voy a ser súper capaz? No, pero es verdad que llegas un poco, tengo que hacer algo, ¿no? O sea, tengo que tomar las riendas de esto y tomar una decisión, porque así no quiero seguir. ¿Y qué te proporciona la cirugía? Es que si no lo vives es difícil entenderlo, pero es verdad que te resetea. Él, al principio, según estaba operado, pues a lo mejor veía ese tema cortoplacista de comer tal. Hoy por hoy, al año de estar operado, nos está diciendo a nosotros en casa, vamos a ver, qué rápido estamos comiendo, qué está pasando aquí. O sea, cambia, es que cambia la forma de enfrentarse al momento o de comer, la forma de comer incluso, y sigue disfrutando de la comida, ¿eh? Es verdad que sí hay un cambio psicológico
después o derivado de la operación. Que a veces necesitará más ayuda del psiquiatra o menos, pero sí que cambia, ¿no? Y luego me comentaba Mariana de la clínica que en la página web hemos recibido una pregunta de una persona que no sé si ha venido, pero nos preguntaba, es acompañante de un enfermo y bueno, en concreto decía que su hijo se negaba a venir a la charla y que quería convencerle y tal, y que qué podía hacer como acompañante para un poco motivarle, ¿no? a venir a informarse de esto. Yo creo que la respuesta la tienes tú. ¿También? Te voy a dar otra respuesta también, si aporta algo más también, si te puede servir. Y bueno, yo lo que le diría a esa persona, no sé si está aquí, pero bueno, pues le llegará seguro el mensaje. En esa situación hay mucha gente. O sea, lo primero que no se sienta en una persona o esa madre sobre el hijo. Eso es lo habitual, ¿no? Eso es lo habitual. Pensando también en esas personas, nosotros recientemente hemos pensado que una cosa buena es divulgar, lo mismo que estamos haciendo aquí esto, información a la gente. Y en nuestro centro hospitalario en Pamplona hemos programado sesiones cada 15 días informativas a la gente que quiera tener conocimiento sobre todos estos problemas o gente que esté pasando por situaciones así. Yo le trasladaría un poco a esa persona este mensaje. Quizá ir a la consulta le supone mucho, quizá no quiero ir a ver al médico, bueno, pero voy a una sesión con gente que sabe de esto, que me van a contar, que son cercanos, que probablemente a esa sesión acudan más personas en mi situación y empiezo a empatizar, empiezo a ver cosas. Bueno. Yo lo que sí, o sea, yo creo que la clave la tiene Ainhoa porque en mi caso fue la clave, ¿no? Sí es cierto que todos nos ponemos 1000 excusas y 1000 historias en la cabeza para no acudir, para no ir. O sea, yo recuerdo que incluso cuando nos planteamos intervenirnos antes del verano, yo decía, ¿qué va? Me viene súper bien en octubre o noviembre. Por el tema del trabajo y tal, y los viajes que tengo y todo esto. Y Ainhoa fue clave, conspirando obviamente con Víctor, y dijeron, no, nos vamos a operar antes del verano. Y yo lo que le diría a esta persona es que me llame por teléfono, a mí, que le deis mi teléfono, porque si es cierto, algunas personas que conozco que hoy habéis venido y que os agradezco un montón, yo entiendo porque yo he pasado por ahí y siempre nos ponemos excusas. A mí cuando me decía Ainhoa, bueno, yo también nací un poco raro, o sea, yo siempre he llevado la contraria. José Mari, Aitona, Aldaya ya me conoce un poco y somos un poco cabezones. Y siempre he sido muy de llevar la contraria. Y basta que me insistieran en hacer algo para obtener el resultado contrario también, ¿no? Basta que alguien te diga, no sé, conozco a alguien que tal, ya te pones a la defensiva, te marcas, ¿sabes? O sea, te pones tus propias trampas y no... Bueno, pues antes de dar el paso ese de llegar a la consulta, pues también es importante pues, que alguien en un ambiente distendido, en un bar o alguien que ha pasado por ahí te cuente, ¿no? su historia y su vivencia, como lo hice contigo el otro día, ¿no? Y bueno, darle el teléfono mío. No, bueno, a ver, yo obviamente tengo mi trabajo, pero voy a ayudar a todo el mundo que pueda. O sea, a todo el mundo que pueda lo voy a ayudar, pero además no tengo no tengo comisión con la clínica ni nada por el estilo, yo tengo mi trabajo y mi negocio. Y obviamente siempre cuando hemos hablado de hacer esta campaña hemos hablado de ayudar a las personas en situaciones como yo, ¿vale? O sea, nunca vemos a una persona como un cliente, sino vemos a las personas. Víctor yo nunca he sentido, ¿sabes?, que estaba en un sitio donde tenía que abonar dinero, nunca. O sea, siempre he visto el lado humano de te vamos a ayudar, vamos de la mano, ¿vale? O sea, y eso no existe, o sea, o yo por lo menos no lo encontré. Y bueno, pues que sí, que cuando quieras cogeré tiempo. Bueno, ¿algo más? Bueno, pues ahora si queréis, ya más el que se quiera quedar un rato, vamos a estar un rato, y ya el que quiera preguntarle al doctor y al equipo, más a título personal, pues vamos a estar un rato aquí. Y el resto que se quiera marchar, pues como no hay charanga ni pinchos, pues nada. Gracias por venir. Gracias por venir. Sí.